Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la presentación de una obra singular, excepcional, La minoría de la Azabache en Asturias, de la que son autores Manuel Gutiérrez Claverol, aquí a mi izquierda, y Carlos Luque Cabal, editada, financiada por la Consejería de Cultura. Hay que reconocer al director general, Pablo León, su esfuerzo y su interés en publicar esta obra, y también nosotros participamos, somos Consejería de Cultura también, por tanto participamos en ello. Y nada más que dar la bienvenida a todos ustedes a esta sala, al alcalde de Villaviciosa, al menos al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Llaneza. No sé si me falta... Acaba de largar, pues vaya, en mal momento de más autoridades que pueda haber, miembros del Instituto y señoras y señores. Vamos a darle la palabra en primer lugar al director general, don Pablo León Gasalla, gran mentor de esta obra. Buenas tardes a todos, alcalde, un placer. Es un día muy feliz, yo creo, para todos nosotros, por la presentación de una publicación que va a ser referente a partir de ahora en algo tan destacado y tan asturiano como es la minería del azabache. Desde la Consejería de Cultura, pues nada más que conocimos el proyecto, tuvimos claro que había que apostar por él, que teníamos que tener lo antes posible en papel esta publicación, que es fruto de tantos años de esfuerzo, tantos años de trabajo y de patearse Asturias. Y además, en un momento en el que estamos trabajando desde la Consejería de Cultura en la declaración del azabache, de la técnica de los trabajos en torno al azabache, como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Yo les animo, si tienen tiempo, como complemento de este libro, a que vayan al Boletín Oficial del Estado del 12 de junio del 2023 y ahí van a poder consultar una memoria bastante extensa que se hizo como justificación de esta propuesta de declaración de bien de interés cultural, y que es un complemento, yo creo que muy bueno, a la publicación que hoy presentamos. En ese boletín oficial van a poder acercarse a lo que significó el azabache en la cultura asturiana desde la Edad del Hierro, cuando hay las primeras evidencias de su explotación, pues pasando por toda la Edad Media, cuando tiene esa gran vinculación con el Camino de Santiago. En Santiago existe la rueda de azabaches, existía un gremio, y era el azabache asturiano protagonista de todos esos trabajos que se hacían en Santiago con el azabache, pero también en la exportación a América, o en el siglo XIX, cuando tuvo un gran auge el comercio del azabache de Asturias con Inglaterra. Y ahí también van a poder ver cuestiones o anécdotas, yo creo que de interés, como la presencia del azabache en aspectos del luto en España, por ejemplo, los trajes de luto, pues comienza en el siglo XVIII-XIX a aparecer el azabache asturiano de manera significativa. En los propios trajes de luces de los toreros también aparecerá el azabache, y en símbolos pues como la cibo, tan queridos por nosotros, en los cuales es un protagonista indiscutible. Como decía, pues bueno, es esa publicación algo muy deseado desde hace mucho tiempo, porque se compendia en un libro pues todo el conocimiento en torno a la explotación de este mineral tan significativo, tan relevante para nuestra historia. Y yo pues simplemente agradecer a Manuel y a Carlos la labor desarrollada para hacer posible este libro, al RIDEA, pues felicitarnos de esta vía de colaboración que ya iniciamos hace algún tiempo, que vamos a seguir intensificando, de ediciones conjuntas de temas de interés para ambas partes, para patrimonio y para el propio RIDEA. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por la asistencia, y espero que les guste tanto como a nosotros esta publicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el presidente de la Comisión Cuarta de este Real Instituto, Tomás Díaz, que va a dirigir unas palabras un poco largas, parece, ¿no? Bueno, no mucho. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Y como ya han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra, estamos en la presentación de una obra cumbre para el conocimiento y el reconocimiento de un bien de interés cultural como es el azabache de Asturias, o el azabache de tipo Asturias, ¿no? Que ha realizado, como ya se ha dicho, por don Manuel Gutiérrez Claverol y don Carlos Luque Cabal, y que lleva el título tan significativo de La minería del azabache en Asturias. Ese trabajo es una amplia, profunda y bien documentada recopilación de toda la historia de la minería y geología de este producto, por lo cual, a partir del mismo, debemos reclamar, como ya se ha dicho, que se ha declarado como bien de interés cultural de carácter inmaterial, BIC,
y que ha sido, como se ha dicho, promovido por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias. Sobre la historia, el desarrollo de la minería, ligado al azabache, su utilización ornamental y efectos económicos, nos hablará, lógicamente, el doctor Manuel Gutiérrez Claverol, y yo solamente quisiera profundizar un poco en el origen, que es lo que me atañe, sobre el origen vegetal de este simbólico producto, el cual, ya saben ustedes que se originó sobre el Jurásico Superior, en el Quimbergense, es decir, hace unos 150 millones de años, y que llegó hasta el Cretácico, ¿no? Y cuya distribución a nivel de la península ibérica se centra fundamentalmente en lo que se llama la Marina de Villaviciosa, ese territorio situado entre Villaviciosa y entre Ribadesella y Gijón, siendo la zona central, lógicamente, Villaviciosa, ¿no? El centro de las zonas con minas más importantes, una de ellas es quizás la más significativa para mí, que es Ole, y que espero que la veamos funcionar dentro de poco, ¿no? También tengo que remontarme de hace unos más de 10 años, cuando fui nombrado coordinador e investigador principal del grupo de investigación titulado El azabache y el leño fósil, cuya finalidad fue fundamental la caracterización anatómica y la identificación taxonómica de los vegetales que dieron lugar al azabache. Algunos de los componentes de este equipo ya han fallecido y pues quisiera recordarlos, como Dámaso Moreiras, profesor de la Facultad de Geología, Eliseo Nicolás, un azabachero de gran prestigio y de reconocido prestigio, César Suárez Decenti, también profesor de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Geología, y otros también igual que yo, se han jubilado, como Carlos Gutiérrez Blanco, del Instituto del Carbón, María Isabel Gutiérrez Villarías, de la Facultad de Biología, igual que don Juan Homet, Valentín Montecarreño, experto en azabache de toda la vida, Marta Valenzuela, de la Facultad de Geología, y María de Los Ángeles Fernández Carvajal, de la Facultad de Biología. También que existe alguno más que todavía no se ha jubilado, ¿no? En este equipo lo que hizo fue el estudio de la microdureza, los estudios de petrografía, geoquímica y paleobotánica de determinados materiales llamados por algunos autores como azabache y que procedían de distintos lugares del mundo. Para ello estudiamos 90 muestras procedentes de Asturias, Cantabria, Teruel, Inglaterra, Estados Unidos, Turquía, Siberia y Venezuela. Todos ellos, estos 90 materiales, fueron estudiados en la Facultad de Biología, en la Facultad de Geología y en el Instituto del Carbón. Y como resultado de estos análisis, determinamos que, salvo los materiales denominados azabache de Siberia y Venezuela, que no eran tal material vegetal, sino otras cuestiones, todos los restantes azabaches conocidos a nivel mundial correspondían a madera, es decir, a leño o xilema secundario de gimnospermas coníferas que sufrieron distintos procesos de sedimentación y geoquímicos y se transformaron en este azabache. Los géneros que determinamos como originarios del azabache son el género Agathoxylon, de la familia botánica de las Araucariáceas, y los géneros Potrobrachioxylon y Brachioxylon, de la familia botánica de las Protopináceas. Únicamente, y esto es lo excepcional, únicamente el azabache de Asturias presenta un leño procedente de una especie, Agathoxylon asturiensis, que describimos hace ya 9 años, ¿no? Juntamente con alguna otra especie del género Protobrachioxylon. Eso significa que, desde el punto de vista genético y de origen, el azabache asturiano es único en el mundo por estas características. Esto, unido a un carácter muy importante, y que es que el petróleo, donde estaban depositados los sedimentos, donde estaban depositadas estas maderas, estos leños de estas gimnospermas, penetró el petróleo a través de los vasos conductores del xilema y quedó en su interior. Este petróleo le confirió al azabache asturiano esas características de microdureza, de brillantez y de permeabilidad que tiene nuestro azabache. Por lo tanto, por eso nuestro azabache, el azabache tipo asturiano, es único en el mundo, porque el de Buidi, que se parece mucho, sufrió el mismo proceso de
presentación de petróleo, pero lógicamente se originó a través de otro género distinto de coníferas que es el género braquiosilo. Este origen le confiere al azabache asturiano unas características únicas y exclusivas, y así queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado número 302 del 16 de diciembre de 2011, donde figura la norma AENOR UN 304-201 del 2011 sobre caracterización del azabache tipo Asturias en su forma más o menos oficial. Por todo ello, considero que esta magna obra que hoy se presenta y que veremos a continuación supone y supondrá un gran avance para que nuestro azabache sea reconocido a nivel mundial, y también espero que las administraciones correspondientes permitan abrir de alguna manera alguna mina para que este azabache sea el sustento de los azabacheros en la actualidad, que ya no pueden disponer casi de azabache de mano, ¿no? Y nada más. Con esto cedo la palabra ya a mi colega y compañero Manuel Gutiérrez Calderón para que nos hable sobre este tema. No, dice el autor que si nos marchamos. No, nos bajamos ahí a esas primeras sillas para ver las clases. Sí, volvemos otra vez en cuanto acabe. No te dejamos solo. Bueno, anda. Bueno, buenas tardes a todos. Solo ante el peligro ahora. Me siento confortado por la cantidad de personas que acudieron a esta presentación. No es lo mismo hablar cuando hay 4, 5, 6 o 10 que cuando está casi el salón lleno hasta arriba. Presentar un libro es algo importantísimo para los autores. Dedicamos horas, días, semanas, meses, hasta años, que se lo preguntan a mi mujer que está por ahí sentada. Es decir, realmente es un trabajo arduo el que supone hacer un libro. Quedamos contentos con el resultado final y agradecemos muchísimo a la Dirección General de Patrimonio Cultural el que nos haya tratado como reyes, porque realmente todo fueron amabilidades, todo fue facilidades para publicar el libro. Bueno, el libro empieza con un saludo de una persona que está aquí presente, Alejandro Vega, primera fila, alcalde de Villaviciosa, que desde que se enteró de que íbamos a hacer este libro mostró también un interés extraordinario, seguramente un poco partidista, porque claro, como hablamos fundamentalmente de Villaviciosa, el hombre, claro, se sentó muy halagado. Tiene un prólogo de José Carlos Martínez García Ramos, está sentado en segunda fila, el director científico de Muja, amigo de verdad, y un epílogo de alguien que está ahí al final del todo, Valentín Montecarreño, un historiador del azabache, es decir, probablemente la persona que más sabe del azabache de Asturias. Lleva 40 años, 40 y tantos años investigando sobre el azabache, o sea que lo sabe todo. Bueno, vamos a empezar entonces el juego. El libro, como pueden observar, lleva como título La minería del azabache en Asturias y tiene un pequeño subtítulo Historia, Iconografía y Comercio. Está escrito por Carlos Luque Cabal, segunda fila, pelo blanco, y por un servidor. Carlos Luque y yo llevamos trabajando juntos, no habéis nacido casi ninguno de los que estáis aquí. Tenemos amistades del instituto. El instituto, cuando estudiamos en el masculino, antes masculino, seguimos estudiando en la facultad, acabamos, él luego ya se dirigió a la empresa privada, yo quedé en la universidad, pero siempre estuvimos conectados. De hecho, él siempre que tenía alguna opción, daba alguna charla, daba alguna clase, siempre la docencia le encantó. Y llega ahora este momento de que es el 8º libro que hacemos de una manera conjunta. Es decir, cumplimos, después de
de plata, les de oro, de platino, y no sé cómo se llaman los siguientes, pero realmente, y seguimos siendo amigos, que es difícil entre colegas, y con mucha relación, a pesar de que pensamos cada uno diferente, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a empezar por el sumario. El sumario tiene 7 capítulos, bueno, las observaciones generales, un poco de historia, marco geológico, que es lo nuestro, y luego hay 2 capítulos, el 4 y el 5, que son muy importantes para nosotros, ¿eh? El registro de los yacimientos y la actividad minera. O sea, si hay algo, alguna aportación notable que hemos hecho al conocimiento del azabache asturiano, están esos 2 capítulos. Luego finalizamos con el comercio del azabache y con el arte iconográfico, bueno, 2 palabrines, vamos a decir nada más. Tiene 320 páginas el libro. Ya tendrán opción de cogerlo, pesa no sé cuánto. Es apaisado, a mí personalmente no me gusta, pero bueno, salió así. El director general dijo que no fue cosa de él, los de la imprenta dijeron que había sido tal. Bueno, el hecho es que salió lo que salió, encantados de la vida porque tenemos el libro y salió, al realidad le salió regalado, con lo cual encantados de la vida. Entonces, con tanta página, tanta figura, tengo que hacer una extracción, tengo que hacer una síntesis sintética, no sé cómo se dice. Es decir, muy ajustadino lo que tengo que decir, ¿eh? Me voy a ceñir a poner una serie de diapositivas y a comentarlas muy sucintamente. Observaciones preliminares. Bueno, empezaré diciendo que el azabache tiene una relación directísima con el Camino de Santiago. Esto es fundamental para entender todo lo que está pasando. ¿Debido a que los avalorios que se vendían en Santiago de Compostela, es decir, las piezas que vendían en Santiago de Compostela estaban construidas con el azabache asturiano, y esto es un hecho importantísimo. Y es importantísimo también que un rey nuestro, bueno, un rey de la monarquía asturiana, Alfonso II el Casto, fue de alguna manera el que promocionó, de una manera, seguramente no lo quiso hacer él así, pero fue el que promocionó el azabache, porque realmente fue el primero que hizo el camino primitivo, se desplazó a Santiago de Compostela para comprobar que los restos que habían aparecido ahí eran del apóstol. Entonces, en el año 834 justo, hizo un viaje, 300 y pico kilómetros, que habrá sido una epopeya ir desde Oviedo hasta Santiago en aquella época. Llegó y realmente, pues, de alguna manera inauguró el camino primitivo y tuvo su importancia, evidentemente. No acabó aquí lo de la monarquía asturiana, porque Alfonso III el Magno y su hijo Ordoño II colaboraron en la construcción de la Catedral de Santiago y figuran en la parte alta del obradoiro, la fachada del obradoiro, aparece una a cada lado del apóstol Santiago. Existen personajes históricos, Aristóteles, Discórides, Estrabón, Plinio el Viejo, que se refirieron al azabache atribuyéndole propiedades dramaturgicas, es decir, que el azabache era algo mágico, y de hecho los asturianos sabemos bastante de ello, porque la famosa cigua que circula antes mucho, ahora no sé si se vende menos, pero antes las madres tenían la costumbre de poner una cigua a los críos contra el mal de ojo, o sea que realmente eso promocionó muchísimo el azabache. Aparte de esto, los lapidarios son tratados acerca de las propiedades de las piedras en relación con la astrología. Los lapidarios jugaron un papel importante, hubo varios, el órfico, el cristiano y el que figura aquí, el de Alfonso X el Sabio. Bueno, pues en estos lapidarios se habla de las características del azabache, de lo que sanaba,
lo que podía servir para curar enfermedades. Hay dos libros, cuando empezamos a trabajar sobre este tema, que nos llamaron la atención y que nos dimos cuenta de que eran libros de referencia absoluta. Uno de ellos es Azabachería Asturiana, de Valentín Montecarreño, y otro es de Ángel Cardín, que en nuestra opinión son los libros de referencia del azabache en Asturias. Historial del azabache. El azabache parece imposible, pero ya data de la época solutrense. Es decir, el hombre prehistórico ya construyó piezas con este material. Con este material voy a corregir al señor director general, que no es un mineral, figura en muchísimos escritos mineral, no es un mineral, es un tipo de roca, más bien llamada mineraloide, pero es que está escrito en todos los lados, mineral, no es un mineral. Entonces aparecieron una serie de piezas, las más antiguas en las calas de Priolo, aquí en Oviedo, esas dos cuentas que ven en imagen del Solutrense superior. En Tito Bustillo, Ribadesella, también apareció ese colgante del Magdalenense medio. En la parte, el siguiente, en Monteareo, aquí está el descubridor, allá a la mitad, a la derecha, un señor de barba blanca, Miguel Ángel de Blas fue el que descubrió en Monteareo esta preciosidad que está en el arqueológico, el Museo Arqueológico de Oviedo. En Veranes también aparecieron más piezas, aparecieron en Peñaferruz, en Gijón también, en el castillo de Curiel, esta pieza preciosa poliédrica, y en Avilés, excavaciones que se hicieron en 50, 60, aquí está la que más sabe de Avilés del mundo. En Avilés, en San Nicolás de Bari, hicieron excavaciones en los años 50 y 60 y encontraron pues piezas de azabache extraordinarias, como ese collar que aparece en la imagen y esa cuenta que aparece detrás de ella. En Oviedo no nos quedamos cojos, porque cuando se hicieron las excavaciones para la ampliación del Museo de Bellas Artes, apareció una venera del siglo XIII. Venera es la vieira, lo clásico que llevan los que hacen el Camino de Santiago, una cigua preciosa, cuádruple, del siglo XV-XVI, y un ungüentario también de mucha calidad. Estas piezas están también en el Museo Arqueológico. La Santa Ovetensis, bueno, tuvo una importancia extraordinaria en todo el tema que estamos tratando, porque los peregrinos era una parada casi obligada, era antes de ir a Santiago, pasar por aquí. Pasar por aquí, algunas veces era para adquirir la perdonanza, es decir, que marchar libres de pecado. Lo que está claro que la pieza esta policromada de San Salvador, que aparece en la imagen y que está en la catedral, es importantísima desde el siglo XIII. Quien va a Santiago y no a San Salvador visita al criado y olvida al Señor, como conocemos todos los asturianos. Marco geológico. A pesar de que yo soy geólogo y Carlos Duque somos geólogos, vamos a hablar de casi nada, de casi nada, porque el que quiera aprender, aquí está el libro, el libro hay que leerlo. Bueno, si tenéis a bien de vender o regalar o yo no sé qué. Entonces, el azabache aparece estratificado en la serie del Jurásico de aquí de Asturias. Esto que ven aquí es azabache. Este material es la formación que llamamos los geólogos formación Lastres, que pertenece al Jurásico superior.
y es la formación litoestratigráfica que más interés tiene desde el punto de vista del azabache. Hay otras formaciones que tienen azabache también, pero el que mejor calidad tiene es precisamente esta. Entonces, como vemos en la foto, el azabache, si se fijan, se acuña lateralmente. En la parte esta de aquí está más grueso, tiene una potencia, un espesor mayor, y hacia acá se va adelgazando. Quiere esto decir que el azabache como máximo puede tener 20 metros. Una bandina de azabache, 20 metros. Y la anchura pequeña, 2, 6 metros, 6 centímetros, máximo 10 centímetros. O sea que realmente no es una capa de carbón como lo que estamos acostumbrados a conocer aquí en Asturias. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, de hacer una prospección de azabache tiene los problemas de que es como hago un sondeo y pinches aquí al lado, no aparece azabache. Y sin embargo está a lo mejor a 2 metros de donde se hizo la perforación exploratoria. El azabache de Asturias lo denominamos tipo Asturias porque, como decía el señor catedrático, es el mejor seguramente del mundo, seguramente el mejor del mundo. Es que no es el segundo, el primero es el segundo, pero el mejor de lo mejor que hay en el mundo. ¿Y qué es el azabache? Bueno, el azabache, como me quitaste la palabra, por cierto, el azabache pues es una acumulación de troncos de troncos de árboles que había en el Jurásico, se sedimentan, son tapados por los materiales que caen encima, arenas, arcillas, etcétera, etcétera, y en una atmósfera, digamos, sin oxígeno, se carboniza. Y entonces realmente es eso el azabache. Pero además, el azabache asturiano, como dijo Tomás, tiene una ventaja extraordinaria, y es que tiene material de hidrocarburos. Entró en la red del material hidrocarburos. Los hidrocarburos son muy frecuentes en el Jurásico de Asturiano. En todas las perforaciones petrolíferas que se hicieron en la zona offshore apareció petróleo. El objetivo fundamental era precisamente el Jurásico. La foto que tienen aquí es unas conchas de braquiópodos, el fósil braquiópodo del Jurásico, que están rellenas de petróleo. Indicativo claramente que anduvo rodando petróleo en el Jurásico por toda esta zona. Los troncos, hay troncos preciosos, como este que ven aquí. Esta es una sección que está en el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, que invito a que lo visiten porque es una preciosidad de museo y casi nadie de Oviedo lo conoce, y además es gratis encima, o sea que no puedes pedir más. Entonces los árboles, esto es un tronco, claro, de museo, digamos de museo, pero los troncos que se encontraron, aquí está José Carlos, que es el especialista, pues podían tener 10 metros, hasta 20 metros de longitud. Muchos estaban en posición de vida, tenían posición vertical en la serie estratigráfica, y con las raíces, o sea que realmente es prueba inequívoca de que esto funcionó así. Hubo dos personajes que pongo aquí porque son geólogos, hay que arrimar el ascua a nuestra sardina, claro. Uno de ellos es Guillermo Surz. Guillermo Surz fue un fenómeno, no porque lo diga yo, fue probablemente el que trajo la geología a España, el que hizo una obra extraordinaria. En el año 1836 fue nombrado inspector del distrito minero de Galicia y Asturias. Entonces empezó a hacer una labor maravillosa no sobre la azabache, sobre todo la geología de Asturias. Y el otro, Máximo Fuertes Acevedo, fue un profesor de la Universidad de Oviedo y de otras universidades, que hizo un libro de mineralogía que es un referente total. ¿Dónde está el petróleo? El petróleo digo yo. Repito, el azabache en Asturias. Bueno, pues está en este mapa. Este mapa en azul, en color azul, que es como pintamos los geólogos los colores, es el Jurásico. El azul es el Jurásico.
El verde, este verde que está un poquito más abajo, aquí está Oviedo, el verde es cretácico. Bueno, y luego hay otros materiales del Paleozoico que tampoco interesan aquí. Hay una zona, aquí estaríamos en el Cabo Peñas, aquí está Gijón, aquí está Villaviciosa, Colunga, Ribadesella. La zona donde se concentran el azabache es precisamente en esta zona, que es lo que se denomina, por lo menos algunos, los de Muja, hacen publicidad diciendo que es la costa de los dinosaurios. Tiene razón, porque es donde aparecen las ignitas de estos antepasados nuestros. Pues en este azul oscuro, que va desde Gijón hasta Colunga, más o menos, es donde se concentran las minas de azabache que tenemos en Asturias. Ya empezamos. El estudio geológico es bastante amplio y no voy a incidir mucho en él, solamente decir que estudiamos las características del azabache jurásico, es decir, el que acabo de mencionar en la zona donde están los dinosaurios, y el azabache cretácico, que pongo entre comillas porque no es azabache, es lignito. Es un tipo de carbón no tan evolucionado como el azabache, tiene unas diferencias bastante... ¿Cómo se ríe María? María Pérez es la especialista en distinguir lignitos de azabache. Bueno, hacemos un estudio de las características geológicas, estudiamos aspectos genéticos, que ya me lo pisó Tomás, y luego hacemos peculiaridades físicas y químicas, es decir, la raya, la reflectancia, dureza, densidad, triboelectricidad, que explico luego lo que es, término un poco raro para que lo desconozca, el carbono, el hidrógeno. Hay una relación carbono-hidrógeno que identifica muy bien el azabache. Hay un gráfico donde en abscisas se pone carbono y en ordenadas se pone el hidrógeno, y sale como una campana de Gauss, que en la parte superior realmente se ubica el azabache. Y está totalmente separado de la zona de lignito, con lo cual es una... Este diagrama de Van Crevelen lo hizo María, lo tiene publicado y lo reproducimos también en el libro. Y luego también hay un examen microscópico para estudiar los macerales que constituyen el azabache. Aquí solamente os pongo la prueba de la triboelectricidad, que es tan sencilla como coger una muestra de azabache, frotarla con algo y adquiere una electricidad estática que permite atraer pues, pedacinos de papel, una paja, etcétera, etcétera. Es una prueba, no es exclusiva del azabache. Por ejemplo, el ámbar ocurre lo mismo, pero bueno, sirve un poco ya para distinguir el azabache de la cantidad de cosas que llaman azabache que no tienen nada que ver con el azabache y se venden en las tiendas a todo trapo, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra. Registro de los yacimientos. Bueno, el registro se hizo consultando primero referencias bibliográficas. El Archivo Histórico de Asturias, que invito a los presentes y a los ausentes, que hay que visitar. Hay que visitar el Archivo Histórico de Asturias, que es una fuente de información extraordinaria. Lo que allí se encuentra no lo hay en ningún lado. Es decir, una cuarta parte de este libro procede del Archivo Histórico de Asturias, que está en la antigua cárcel. Se puede aparcar allí, toques un botón, te abren la puerta, bueno, aquello es maravilloso. Boletín Oficial de la Provincia, Estadística Minera. Aquí pongo el primer libro que tenemos de inspección de minas, que desde el año 1833, a partir de esa fecha, hay información en el archivo histórico. 1833 es la fecha en la que Schulz tomó posesión. Entonces, fue el que promocionó todo esto. La primera denuncia que se hizo de azabache procede, bueno, realmente no era azabache, era lignito, procede no de Asturias. Me refiero a los libros estos que
que están en el archivo histórico, procede de Puentes de García Rodríguez, en La Coruña. Curioso, que aparezca la primera cita en Galicia y resulta que en Galicia no hay azabache. Un día me preguntó Miguel Ángel de Blas, oye, tal, tenemos aquí un yacimiento, tal, que tenemos duda. No dudéis. El azabache que encontréis allí en Galicia proviene de Asturias, casi con seguridad. Luego allí no hay ni un yacimiento de azabache. Entonces este es el aspecto que tienen las denuncias que se pueden ver en el archivo histórico. Esta se llama Cleopatra, nombre de reina. Hay nombres curiosísimos. Tú llevas a escribir un libro. Los nombres que ponen a las denuncias son curiosísimos. Mismo de azabache que de otros productos o de otros minerales. Entonces, esta fue la primera que se hizo en Ribadesella, que duró nada, a los 4 días caducó. La segunda fue esta, en Villaverde, en el año 1868. Esta sí era azabache, aunque figura en el letrero, se llamaba Berlinda, figura mina de lignito. Esto van cambiando continuamente en los registros. Pone lignito, azabache, en fin, se mezclaba en aquel momento, estamos hablando del siglo XIX, se mezclaba una cosa con otra. En esta época del siglo XIX, claro, la cantidad de denuncias que se hicieron fueron enormes. Por ejemplo, en el año 73, ya veis que hay aquí un máximo, en el año 82 otro máximo, es decir, recopilamos cerca de 300 citas de azabache. Figuran también unos listados con 4 o 5 páginas de listado de todas las denuncias que se hicieron aquí en Asturias. En esta época tuvo mucho interés, por eso yo creo que hay una eclosión de denuncias, porque en Whitby, en Inglaterra, se puso de moda, la reina Victoria puso de moda el luto cuando murió su marido, y entonces el luto conllevaba, aparte de poner un traje, un vestido azul, negro y blanco, pues poner un camafeo, poner joyas, joyería de azabache. Y eso se puso de moda. En Inglaterra colapsó el comercio de Whitby y entonces promocionó la industria asturiana. Entonces Asturias se volcó enviando a Whitby material. El número de trabajadores, pues esa línea es la curva roja. Como máximo 67. En el año 83 me parece que fue. Solamente eso. Y el número de minas, muy pocas. 10. En el año 86. Esto no quiere decir que hubiera muchísimas más. Nosotros cuando paseamos la zona nos dimos cuenta que aquellos son chamizos por todos los sitios, escondidos, la gente explotaba pero callaba, no denunciaba. Claro, estamos hablando de una industria que empezó en el siglo XIII. En el siglo XIII ya hay documentación fehaciente de que se explotaba azabache aquí en Asturias, con lo cual podemos imaginar en la Edad Media lo que haría aquella gente, ¿no? Aquí tenemos el último minero que trabajó en el azabache, Tomás Noval Barredo. Esta es una familia, bueno, en Villaviciosa, súper querida, porque fue un hombre que trabajó hasta que murió al azabache. Todos los días iba a la mina y realmente fue el que suministró material a la venta. Actividad minera. En este mapa está situado con puntos rojos las principales minas que existen, concentradas todas en el concejo de Villaviciosa. Todas las parroquias de Villaviciosa tienen azabache, unas más, otras menos, todos tienen azabache. Quintueles, Quintes, Castiello, Peón Arroes, Villaverde, Careñes, Arguero, Oles. Oles lo puse con una letra un poquitín mayor porque Oles es el paraíso del azabache. Es donde más azabache se encontró, donde más se explotó, etcétera, etcétera. Pero aparte de Villaviciosa, también hubo algo de azabache en Gijón, en Colunga y en otros concejos. Pero ya
de peor calidad, rayando ya el lignito más que el azabache. Pongo aquí entre paréntesis los artesanos que en el siglo XVIII trabajaban esta sustancia, en Quintes 25, Castillo 24, Careñes 21, Villaverde, tengo datos de por lo menos 5 en el siglo XIX, o sea que realmente hubo una industria importante en la zona. El libro nos lo salvó un método de trabajo, una imagen que se llama imagen LIDAR. La imagen LIDAR la utilizan los arqueólogos para determinar la presencia de castros y la imagen LIDAR tiene una ventaja y es que se ve el terreno sin vegetación. Esto, claro, a lo mejor en Castilla no tiene tanta importancia, pero aquí en Asturias y sobre todo en esta zona de la Marina o de les Mariñes, como llamen los de Villaviciosa, en esta zona, que es una zona muy plana, la zona de los arroyos, allí llaman riegas, está totalmente cubierta de vegetación. Es casi imposible transitar por esta zona, que es donde están los antiguos yacimientos de azabache. Si se fijan aquí, hay una serie de zanjas a lo largo de la riega de esta de Fondil, o aquí, o sea, por toda esta zona. Estas imágenes LIDAR nos permitieron detectar dónde se había escarbado para encontrar el azabache. En Oles hay un arroyo, pasa un arroyo, allí lo llaman Rimera. Los mapas traen arroyo de los Molinos. Esto pasa en muchos sitios allí en Villaviciosa, que hay un hombre, según hables con un paisano o con el vecino, el nombre es diferente. Bueno, pues aquí tienen una imagen LIDAR del arroyo este de los Molinos, donde se ubican la mayor parte de las minas de la zona. Está con este punteado amarillo el terreno removido, con este trazado verde la zona de zanjas, donde obviamente pensamos que hubo excavación, y con el símbolo de la mina, donde existió labor minera. En Oles, aquí está con más detalle, incluso hicimos una simulación en la vertiente derecha del río de los Molinos o de Rimera, una simulación de cómo estaban las minas y de cómo se desarrollaban subterráneamente. A la parte aquí derecha ven el listado de las minas, el número figura a la entrada y se ve cómo hay una intercomunicación subterránea entre unas y otras. Realmente esto es un laberinto total lo que realmente se constituye aquí. Estas son como se ven las bocaminas cuando se ven bien, porque prácticamente esta foto nos las pasó Rogelio Estrada ya hace unos años, pero ahora se ve muchísimo peor. Está prácticamente tupido todo el terreno y no se ve casi nada. Aquí está la mesa, dos amigos donde trabajó Tomás Toral, y aquí tenemos una cosa que a nosotros nos gustó mucho. Estuvimos visitando a la familia de Tomás y nos enseñaron las herramientas que él utilizaba. Y entonces los mazos, el pico, los candiles de carburo, el candil de sapo que él utilizaba, y de hecho hay fotos de él con estas imágenes. Realmente salimos muy satisfechos. Fue el hijo el que nos lo mostró, sacó todo el material allí que tenía abandonado. Hicimos de todas las parroquias de Villaviciosa un mapa de modelo digital del terreno y un mapa LIDAR, donde pueden observar dónde estaban las minas, las que son sensu stricto, las que son más o menos, las que nos parecen que probablemente puedan ser, etcétera, etcétera. En Argüero es un ejemplo similar. Fíjense aquí, en esta margen de la riega esta, cómo se ve una cantidad de zanjas impresionante. Es decir, el terreno está machacado de explotaciones, a lo mejor del siglo XIV, del siglo XV, etcétera, etcétera.
para acabar esta parte, Quintueles. En Quintueles hay una cosa que nos llamó mucho la atención, en San Clemente en concreto, un sitio que llaman el Prado La Mina. En el Prado La Mina hay un prado, como el que ven aquí a la izquierda, como el que se ve aquí, pero coño, hubo un deslizamiento, hubo un argallo, y de repente el argallo descubrió una boca mina, que es la que se ve aquí a la derecha, y entonces, claro, te das cuenta de que cuando andes por esta zona, pateando esta zona, pasa totalmente desapercibida las labores. Y luego interpretamos que aquí está donde se produjo el deslizamiento y la boca mina, y esto sería la escombrera que estaba adyacente a la mina. Gijón también tiene algo. Los de Gijón, ya sabéis que los de Oviedo siempre somos un poco reacios a hablar de Gijón, pero bueno, Gijón también tiene algo, y mucho menos que Villaviciosa, no tiene nada que ver, ¿eh? Se concentra sobre todo, bueno, en Sommió hubo algo de no muy buena calidad. Bueno, esta es de Gijón, me cago en 10. Hay que tener cuidado con lo que se dice en público. Bueno, pues aquí en la Ñora hay bastantes exploraciones antiguas de azabache. Dinamismo comercial. Más o menos ya lo habíamos dicho. A Santiago de Compostela, siglo XIV, siglo XVI, a montones. Fue por allí, en Asturias, obviamente. En León. El León estaba en el Camino de Santiago, en el francés. Y entonces, a pesar del portazo que había que pagar para llevar el material allí, había un comercio floreciente, Asturias-León. Y había azabacheros. De hecho, en León hay una calle que se llama Azabachería, poco como resumen de esto. Y luego está Inglaterra. Inglaterra, en el siglo XIX, pues hubo un comercio enorme cuando la reina dijo luto generalizado, ¿no? Entonces todo el mundo compraba azabache, quedaron desbordados y lo compraba aquí. Hubo una serie de personajes ingleses, Edward Kelly, Pellington, Lovelace, Pontifex, sobre todo 3 de ellos, que fueron vicecónsules de Inglaterra en Gijón, y son los que llevaron los negocios. Se enriquecieron, todos se enriquecieron bastante. Conocemos dónde vivían en Gijón, y realmente Palacetes, etcétera, etcétera. La exportación a Gran Bretaña tuvo dos picos, como pueden ver en este gráfico. En el año 86 alcanzó la máxima exportación, y en el año 74. Esta es una imagen muy guapa de un taller en Whitby, en Yorkshire del Norte. 12 operarios trabajando azabache, y además, si se fijan aquí, con un niño trabajando también. Claro, estamos en el siglo XIX, claro, no hay como ahora que aquí está la reina Victoria, que bueno, pasó un poco la historia del azabache por eso, haber recetado que hay que poner, que todo el mundo tiene que comprar azabache. Y aquí tenéis una muestra de azabache procedente precisamente de Whitby. Y ya termino, creo que estoy en hora, ¿eh? Don Agustín está nervioso porque tiene que ir a cenar, ya lo sé. Acabo ahora. Arte iconográfico. Los artesanos tienen que tener una mano muy privilegiada para poder hacer las piezas que llegaron a hacer. Así de rudo era el trabajo de cómo se trabajaba el azabache. Ahora ya disponéis de medios mucho más modernos, pero la navaja barbera, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis una colección de instrumental sencillísimo, navaja, lima, gumia, broca, un taladro, o sea, realmente material de lo más sencillo del mundo para elaborar el azabache. Aquí tenéis varios tipos de taladro que se utilizaba para trabajar el azabache. Las piezas muy variadas. Las había de tipo religioso, Santiago, rosarios, cruces, imaginería, medallas, pinjantes, portapaces, etc. El símbolo del peregrino, que era la venera, la vieira,
Petquem Maximus, que la concha clásica de Santiago, había los talismanes amuletos, las sigas en castellano, las ciguas en asturiano, y luego otros adornos, abalorios de todo tipo, broches, camafeos, realmente una riqueza en joyas realmente muy importante. Aquí tenéis a Santiago peregrino. Anda otro circulando tú, Santiago Matamoros, pero que ese está un poquitín más vedado, o sea, no lo enseñan tanto como el peregrino. El peregrino se caracteriza por varias cosas. Primero, túnica. Una túnica, tenía una esclavina, sombrero, el bordón, que era como el bastón de mando que tenía, la escarcela, bueno, una bolsina donde metía tal, el rosario, libro de escrituras, y luego solían poner un par de orantes. Normalmente la mayor parte de las figuras ponen un par de orantes arrollados al lado de Santiago. Y al otro lado está una venera que fue la más antigua que se encontró en Asturias, en el abrigo de la marea, en Infiesto, del siglo XII. Otro número de piezas notables. Hay un museo en Madrid, el Instituto de Valencia de Don Juan, que creó un personaje muy relacionado con el azabache, desde luego gallego, con las joyas gallegas, Oso Maescul, que fue ministro de ¿cómo se llama? El último rey Borbón de la época. Tercero, fue ministro de Hacienda de él, y entonces hizo una aportación muy importante sobre el azabache, y fue el primero que dijo que el azabache que se construía en Santiago era desde el siglo XIII. Con lo cual, quiere decir esto que aquí habíamos empezado algo antes, seguramente. Medallones, portapaces, sigas, etcétera, etcétera. Aquí está una famosísima que está en el Museo Arqueológico Nacional, la Quinta Angustia, del siglo XVI, y un rosario de una persona que está aquí presente, que se llama César Mencía, y al que estamos súper agradecidos, porque nos recibió con los brazos abiertos, abrió su casa y nos enseñó todo, con piezas maravillosas. La pieza de azabache que tienen aquí, que son 14 y pico centímetros, que es una gran pieza, nos la facilitó él. O sea, que es un hombre que trabajó, vive en Oles ahora y hace piezas magníficas. Y luego está, pues eso, las ciguas, cuyo especialista es Valentín Montecarreño, allá al fondo, es una foto de él, y que el otro día me contaba que está pensando en hacer algo importante sobre los tipos de ciguas que realmente se construyeron. Termino con la Cruz de la Victoria, en azabache, también de César Mencía, y con la contraportada del libro. La contraportada del libro tiene un párrafo en español y otro párrafo en inglés, por si acaso no lo entendían en español, porque que lo entienden en inglés. Y una recomendación, que eso va para el señor director general. Una recomendación que todos los que estamos metidos en el mundillo del azabache y como una espina clavada. Es decir, hasta que no se ponga en funcionamiento una pequeña explotación, por pequeña que sea, esta industria va a pique. No tiene continuidad y sería una pena que después de 8 siglos de actividad de azabachera en Asturias, bueno, Asturias y en Galicia, etcétera, esto culminara. Yo pienso que ahora que creo que lo vais a hacer, me imagino, si no voy a ir a hacerte una visita y a forzar la situación, crear el azabache como bien de interés cultural. Yo creo que eso es importantísimo y es un paso adelante, sin lugar a dudas. Por otro lado, lo dije al principio, estamos súper agradecidos a la Dirección General, cómo os comportasteis y lo bien que nos acogisteis para... Lo mismo el alcalde, El alcalde también se volcó desde el primer día que supo que estamos jugando a esto. Y nada más. Muchas gracias.
gracias. Mi felicitación a los autores Carlos Luque y Manolo Claverol. Muy buena exposición y hay que andar con cuidado contigo porque tienes para todos, ¿eh? Esto es habitual en estos casos, abrir un diálogo, pues si alguien quiere comentar algo, decir alguna cosa, alguna pregunta o corregir al... No, eso no. Sí, me imagino que alguien querrá intervenir. Hombre, a ver, que alguien levante la mano. ¿No? El coautor a lo mejor quiere decir algo. El coautor es el señor de segunda fila de pelo blanco, ¿verdad? De pelo blanco, sí. Mayor, el señor mayor. No, solamente tengo que decir que como continuidad de este libro, Manolo y yo ya estamos iniciando la realización de un nuevo libro. Carlos, que está en mi mujer, coño, que no creo que me eche de casa. Y en concreto es sobre los mármoles de Asturias. Sí, estamos con ellos, sí, bueno. También estamos con mucho entusiasmo. Bueno, pues nada. Hay editores va a haber, seguramente. Digo yo, ¿no? Señor director general. Miguel Ángel de Blas. Sí, Miguel. Sí, comentando una de las últimas imágenes, que sería el equipo que utilizaban el explotador de las minas y los azabacheros locales, hay un detalle muy interesante, y es que el arco que se utilizaba para taladrar el azabache es el arco prehistórico, que está documentado ya, pues una prehistoria bastante antigua. Desde luego, a partir del Neolítico para acá es un instrumento común. Y la ventaja que tiene ese arco es que genera una rotación doble, hacia un sentido y hacia otro, y al mismo tiempo esa rotación doble permite, y una velocidad limitada, es lo que hace que el azabache no estalle en el proceso de taladro por una elevación excesiva de la temperatura en el rozamiento, ¿no? Bueno, una curiosidad. No sé nada que decir. ¿Sí, alguna otra pregunta? Pues parece que no. Muchas gracias por su asistencia y un aplauso a los autores.